Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. Ya en los comentarios empezamos a leer Andrés Giraldo Baena, Juan Giraldo, Nancy Toro Herrera, las 9 personas que están visualizando este en vivo, amigos, familiares, conocidos y todo el resto de personas que han decidido dedicarnos hoy este ratico, esta tarde del jueves, para conectarse con la red Almenar en Del texto a la transmedialidad. Yo no soy la mejor persona como para despedidas ni nada por el estilo. A mí me gusta es comenzar cosas, pero debo decir que ya estamos en la novena de 10 clases que tiene este curso del texto a la transmedialidad. Ha habido de todo, ha habido, hay que decirlo, algunos problemitas de conexión, de vez en cuando se han sabido sortear muy bien, han habido risas, han habido alegrías, hemos aprendido mucho de temas muy diversos, desde el cine y el guión hasta los videojuegos, desde las redes sociales hasta la danza, desde la radio hasta la publicidad, todo hilado en un camino que hemos querido trazar desde el texto a la transmedialidad, pasando por temas como la intermedia y también la multimedialidad. Esta sesión vamos a hablar concretamente de el teatro de improvisación y es algo muy bacano. Desde producción nos pareció una ironía muy bella que fuera yo precisamente la persona que moderara esta sesión, ya que a todos los que nos han seguido desde el principio y para los que no, pues les digo, yo fui quien estuvo de maestro en la sesión en la que hablamos sobre cine y sobre guión, o sea, el texto como base para la producción de contenidos culturales, ya no solo en el cine, sino en muchas otras disciplinas. Pero hoy botamos el guión, lo tiramos a un lado y vamos a hablar de la improvisación, un tema que yo admiro mucho, un tema al cual le tengo mucho respeto, a veces incluso temor. Aquí tengo mi vinito para relajarme y poder hablar con un gran hombre, un gran personaje al cual yo quiero mucho y que no me va a demorar presentando porque eso solo con verlo ya se saben muchas cosas. Sebas Giraldo, quien nos va a contar un poquito acerca de este tema de la improvisación. Sebas, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Todo bien, Alejillo. Excelente, papá, excelente. Sebas, antes de comenzar, me gustaría pues que la gente que está conectada aquí con nosotros te empiece a conocer un poco. Ya te conozco bastante, pero me gustaría aquí en la conversación nos dijeras un poco de tu trayectoria y los proyectos en los que estás ahora, qué estás haciendo, cómo te ha tratado esta pandemia. Ay, hombre, como es de maluco uno autopresentarse, ¿no? Pero yo, yo, Toda una vida en 2 segundos. yo Disculpa. le cuento. Alejo, soy Sebas Giraldo, soy actor de teatro, cine y televisión. Pues he estado en algunos proyectos televisivos, también en el cine. Esta pandemia no me ha tratado pues bien, ¿sabes que sí? Me ha tratado lo más de bien. ¿En qué estamos ahorita? Haciendo mucho teatro, dictando talleres vía online y ahí vamos, dándole, esperando que llegue diciembre. Ojalá que sí, ojalá que llegue y nos traiga mucha alegría. Bueno, debe decirse, hay un proyecto en el cual Sebas y yo estamos involucrados muy bonito. Me gustaría que comentáramos un poco al respecto porque cuando yo di mi sesión, que fue la segunda sobre guión, cine y otras disciplinas, pues ese sueño apenas estaba comenzando, algo llamado El ajedrez oracular, un documental que ganamos en conjunto, en equipo, Sebas y yo y otras personas, también con el Ministerio de Cultura, al igual que este proyecto del texto a la transmedialidad. Y bueno, desde eso han pasado muchas cosas, entonces actualicemos un poquito a las personas que tal vez también están pendientes de este proyecto, qué ha pasado, qué hemos hecho. No, que no hemos hecho de todo. Eh, Fuimos, grabamos, conversamos, logramos hacer ya todo este tema del corto documental, que es muy interesante, muy transmediático también, muy bonito.
y bueno, esperamos que pronto lo pueda pues disfrutar toda la gente, porque es un proyecto al cual desde también la Corporación Almenar y nosotros como grupo creativo le metimos el alma. Entonces, pues es algo bien, bien, bien bonito y tuve la oportunidad como de dirigirlo, y es algo que pues agradezco muchísimo de parte pues de todos, y la confianza. Entonces, muy, muy bacano, que ojalá lo puedan ver pronto. Qué chévere, qué chévere. Todos esperamos lo mismo. Bueno, el corto trata precisamente del azar, entonces está muy conectado con lo que vamos a hablar hoy, que es la improvisación. Yo, Sebas, voy a pasar a dejarte el escenario para que nos deslumbres con todo este tema de la impro, del teatro. Recuerden a las personas que nos están viendo desde su casa que vamos a estar pendientes de preguntas, comentarios, para ir conversando durante esta sesión. Entonces, Sebas, muchísimas gracias, bienvenido, y el escenario es todo tuyo, mi hermano. Gracias, Alejo. Pues nada, tiremos entonces la monedita al aire y empecemos a ver qué es esta vaina tan rara y cómo se come. Primero que nada, pues digamos que en Colombia ya se ha estado escuchando mucho de la improvisación teatral o la impro. En Antioquia hay un grupo pues muy conocido, muy famoso, que es Acción Impro. En Bogotá hay también muchos grupos muy conocidos como Picnic, Chicas Impro, Impropio CTI, bueno, en fin, una cantidad de personas las cuales se dedican a la improvisación. Pero la pregunta acá es, ¿qué es? ¿Qué es la improvisación? ¿Cómo es esta vaina? ¿De dónde deriva? ¿De dónde viene? Y demás. Entonces, para llegar a eso, a mí me interesa mucho que sepamos que los inicios de la improvisación teatral sí parte desde el teatro, ¿sí? Como base fundamental, ¿ok? Entonces, como base fundamental, tenemos que tener claro que más o menos entre 1500 y 1600 estaban por allá en Italia unos tipos que les decían o se hacían llamar la comedia del arte, y salían a las calles a hacer teatro callejero. Pero ¿cómo hacer teatro callejero sin un texto? ¿Sí? Sin nada. Entonces salían sin nada preparado. Solamente dejarse sorprender por el instante. ¿Vale? ¿Y qué es dejarse sorprender por el instante? Pues que lo que vaya pasando suceda ahí, en ese momento, lo que ocurra. Entonces ellos hacían algo que se llamaba Canavaccio o Canavaccio, así bien italiano, ¿no? Canavaccio. ¿Y el Canavaccio qué es? Canavaccio es una guía la cual ellos creaban, ¿sí? Partían de un punto tal, llegaban a un punto tal y iban a esto, ¿sí? Como un A, B y C, ¿sí? Inicio, nudo y desenlace. Pero a partir de ese inicio, nudo y desenlace, todo puede pasar porque estás en la calle. Entonces, hay gente que se puede sorprender, hay gente que se puede molestar, y todo eso hace parte de ese canabacho y de esa improvisación que en esa época ni se conocía como improvisación, sino teatro. Entonces, a partir de ese canabacho, que en italiano es bien bonito el significado porque es como tela, es lienzo. Entonces ese nombre se utiliza mucho en el teatro de improvisación, porque si es una tela y es un lienzo, es una pintura, en la cual quienes pintan, pues todos, no solo el actor improvisador, sino también ustedes, quienes son los que visualizan esa improvisación, también pueden lograr pintar y manejar. Pero luego vamos a llegar a esa profundización a la que me refiero. Entonces, después de eso, ya empiezan a llegar pues todos estos teóricos de la improvisación teatral, digamos que Stanislavski, Grotowski y todas estas personas que de pronto la gente que no se dedica a las artes escénicas debe decir, bueno, ¿y esos tipos quiénes son? Esos tipos son unos manes rusos teóricos del teatro de texto, y que en sus inicios, para montar obras teatrales, lo que hacían era primero guiar a un actor,
¿sí? ¿Y cómo guiar a un actor? Por ejemplo, yo digo, a ver, hombre, Alejandro, ¿cómo estás? Ve, vos vas a ser un personaje el cual yo lo voy guiando, ¿no? Está profundamente enamorado, ¿sí? De una chica, pero esta chica también está enamorada de ti, pero sus familiares y los tuyos tienen una pelea continua. ¿Sí? ¿A qué le suena más o menos eso? A un Romeo y Julieta, ¿no? Y así empezaban a montar a partir de lo que el actor me proponía, a partir de su elocuencia y su nata improvisación. Entonces, ya empezaban a escribir el texto con ese mismo canovacho, que ya lo vieron, que ya lo realizaron, y empezaban a escribir. Pero listo, nos venimos más para acá. Por ahí, no sé, en los 60 más o menos, por allá en Canadá, unos tipos y unas nenas dijeron, hombre, si nosotros improvisamos en nuestras clases de actuación, ¿por qué no convertimos la improvisación teatral en algo pues con mayores fundamentos y no se quede solo como un ejercicio escénico en clase o en casa? ¿Sí? Entonces, pues llegan estas personas, aquí estoy pisteando los nombres, por eso volteo la cara. Katie Johnson y otros combos y arman los primeros grupos de improvisación en Canadá, ¿sí? ¿Y cómo eran esos grupos de improvisación? Pues hombre, nosotros que somos más de este lado del mundo, ¿sí? Nosotros no somos europeos, nosotros improvisamos de otras maneras, tenemos otras tendencias, tenemos otras magias, otras formas de hablar, de interactuar, pues llegamos a improvisar con las herramientas elementales que teníamos, que veníamos desde las artes escénicas, ¿sí? Desde un actor. Entonces, el actor lo único que hacía era interpretar, ¿vale? Pero ¿interpretar qué? Escenas improvisadas. ¿Cómo? Casi sin guía. Pero al principio era guiado, como se guiaban estos canavachos, ¿no? De que, bueno, vení, entra personaje A que se llama Patricia y Patricia conoce a un chico y, bueno, vamos a ver qué sucede. De pronto ya se daban menos apuntes a los actores. Se dejaban un poco más libres, ¿sí? Para la interpretación de lo que quisieran desarrollar en ese momento. Entonces, a partir de ahí, empiezan a nacer escenas. ¿Escenas qué? Improvisadas. ¿A partir de qué? De lo que un compañero u otro dijo, ¿sí? Y empezaron a hacer espectáculos, ¿sí? En bares. Y a esto, y a este tipo de espectáculos y todo eso se le llaman formatos de improvisación. Pero digamos que los inicios de la impro, los formatos iniciales de la improvisación es el match. ¿Qué es el match? El match es, digamos que dos grupos de improvisación o un mismo grupo de improvisación se divide. ¿Y qué ocurre? Son como si fuera un partido de fútbol o como si fuera un ring de boxeo, ¿sí? Depende de la temática que se quiera contar en ese momento. Digamos, ahorita que estamos en octubre, pues hacemos un match de Halloween, ¿sí? Y este match de Halloween va a hablar de cosas terroríficas que pasan en Halloween, ¿no? Y ese es como el tema principal. Y la gente, pues uno le pasa unos papelitos dependiendo de qué quiera o el director o los directores o el mismo grupo que quiera como guiar. Entonces, pues te pasan un papel y digamos, la pregunta es, bueno,
¿qué cosas ocurren en Halloween? O cómo conquistar a una persona en Halloween. O cómo me enamoré en Halloween. Sí, son temas. Y en esos temas de los match de improvisación, que de hecho son sumamente conocidos, especialmente en Colombia, ¿qué ocurre? Pues están dos grupos, o del mismo grupo se dividen los actores, unos para acá, otros para acá, y pueden pasar o uno y uno, o pueden pasar todo el combo, dependiendo de quién dirija el match, y dice, saca un papelito y, digamos, lo lee al público y dicen, bueno, tú, Alejandro, con Sebastián, listo. El papelito es cómo conquistar en Halloween. Y esta improvisación tiene una regla de que no se pueden pasar de 2 minutos. 3, 2, 1, impro. ¿Sí? Y empiezan estos dos improvisadores a hacer una escena totalmente improvisada de un match, de un reto. Finalizan esos 2 minutos y el público decide. O sea, el público es el ojo de Dios, el amo y señor de esa escena de improvisación y del match de improvisación casi siempre, ¿sí? Y dicen, no, nos encantó la de Alejandro. Entonces todo el mundo aplaude por Alejo, y ganador, listo, seguimos. Y es un reto, es como un partidito y bueno, ganó X grupo, ganó aquel, perfecto, ¿sí? Y esos eran los inicios de la impro. Pero la gente y el actor de improvisación empezó a pedir más. ¿Sí? Decía, bueno, ¿qué más hay ahí? ¿Qué más hay ahí? ¿Nos vamos a quedar solo haciendo match de improvisación? ¿Nos vamos a quedar solo haciendo esos juegos escénicos o puede existir algo más? Entonces dijeron, no. En la improvisación se les llama formatos, ¿sí? Entonces, este formato que les acabo como de medio explicar es el match, ¿sí? Y también quiero contarles que la impro es tan amplia como nosotros queramos y decidamos que sea. Es como la vida misma, ¿no? Hola, ¿Qué pasa, Seba. Antro? Sí. Sí. Mientras estabas diciendo esto de los inicios de la impro, a mí me empezó a surgir una duda y hubo una concurrencia muy bacana porque alguien por el chat de Facebook nos hizo exactamente la misma pregunta que yo te quería hacer. Y es, pues, que igual para la impro hay una preparación, hay un estudio de guión. Vos ya nos contabas un poco de eso al hablar de la comedia del arte y lo del Caravaggio, pero tal vez esto va más Canavaccio, ligado. Canavaccio, Canavaccio, Canavaccio. Caravaggio, Caravaggio. Pero tal vez esto va más ligado a tu experiencia personal, o sea, desde la impro, ¿cómo es esa preparación que hay antes de, ¡pum!, de entrar al match? Bueno, eso ya lo iba a explicar más adelante, pero nos metemos en eso relajados. Ah, ok. ¿Qué pasa? Mezclando. Obviamente, para hacer improvisación teatral, uno no, no llega y ya, aparecí, hola, ¿qué tal? Ya soy improvisador, improvisemos, dame un match de improvisación. No, es imposible. ¿Por qué? Primero porque te tenés que preparar. ¿Cómo? Calentamientos corporales, agilidad mental, ejercicios de improvisación, como cuáles, como estos match, ¿sí? Y muchísimos más juegos de improvisación que uno puede tener en clases de tanto de actuación para texto, para teatro, para cine, como para impro, ¿no? Entonces, hay cursos de improvisación teatral, ¿no? Que lo bonito y fundamental, ya que estamos hablando de ello, en la impro, es que uno puede trabajar no solo con actores, o no tienes que ser actor necesariamente para poder lograr hacer una improvisación, sino que, por ejemplo, a las personas que hacemos improvisación o nos dedicamos a la impro, también nos buscan empresas para desarrollar ciertos mecanismos de buena comunicación, ¿sí? ¿Y cómo? Con mecanismos de improvisación, ¿sí? Con juegos escénicos, o cómo quitar la pena, ¿sí? De maneras y de formas de improvisar, de
de guiarlo a otros estímulos, ¿sí? Dejar de pensar en muchas cosas que nos pasan en nuestro estar. La actuación como tal y la improvisación como tal es sanadora, ¿sí? Porque nos liberamos, dejamos de ser nosotros, especialmente más en la improvisación que constantemente estás dejando de ser tú. Porque, digamos, en este ejemplo que di del match, yo hago ese match y era un doctor. Y en la siguiente escena soy un médico. Un doctor y un médico es como lo mismo, ¿cierto? Y en la siguiente escena soy un futbolista o soy un policía o soy un niño de secundaria o de preparatoria o de, bueno, X o Y, ¿no? Entonces, todo eso de la desconexión del aquí y ahora es muy importante para el actor de improvisación y su preparación. Y la mejor manera de desconectarnos de ahí, de ese instante, de tener todo prefijo, porque a veces los actores, cuando quieren hacer improvisación, y aquí hay una regla fundamental que los improvisadores aclaran mucho. Un buen actor no siempre es un buen improvisador. Y un buen improvisador no siempre es un gran actor. ¿Sí? Es otra forma de interpretar, otra manera. Y se llegan de diferentes formas. Por ejemplo, en la actuación, guiándonos al teatro de texto, se crean los personajes con unos tiempos de antelación, ¿sí? A vos te entregan un guión con 2, 3 meses, tú estudias tu guión, te aprendes un texto, te aprendes el porqué del texto, mi personaje, qué está haciendo en ese momento para decir ese texto, cómo lo dice, cómo se relaciona con el otro. En la improvisación no. Todo eso está colapsado y tiene que salir en un segundo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? En cuanto, en ya. Tu cabeza tiene que estar totalmente en blanco. Y no puedes estar guiado, ¿sí? Y no puedes guiar tú mismo la improvisación. Es que yo quiero que nos metamos por acá. No, porque como la improvisación es aceptación total, es un sí eterno, es un ok, 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 ok. Y hasta en la negación hay un ok, ¿sí? A eso se le puede llamar como negación con avance, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo rápido. Tú me llegas a decir, Alejo, o alguno de los que esté viendo o escribiendo, dice, mira, es que yo pienso esto. No, acabo de matar una improvisación total. Más bien, no miras más bien esto por aquí o por acá, o nos vamos por esta puerta. No, mejor salgamos por aquí, por esto y por esto y por esto. Si va a haber una negación, tiene que ser siempre propositiva, ¿sí? Entonces, a partir de esos puntos, me iba a meter a dos formatos también rápidos, que se llama formato largo o formato corto de improvisación. El formato largo o el formato corto es como una obra de teatro de 15 a 20 minutos y el formato largo es una obra de teatro de 30 a 50 o a una hora. ¿Vale? ¿Cómo se desarrolla? Eso depende de cada grupo de improvisación y de cómo esté el montaje de improvisación. ¿Vale? Entonces, todo esto tiene un entrenamiento, obviamente, y todos estos formatos, que son nuestros canovachos, o para la gente que ha estado en todos estos talleres de transmedialidad y para la gente que le gusta el cine, ha escuchado algo que se llama la escaleta. ¿Sí? ¿Qué son estos términos? Es la misma explicación que he dado, pero personaje A, personaje B y personaje C. Situación A, B y C. ¿Sí? Y dependiendo de cómo se vaya desarrollando la trama, ¿sí? Se va formando de ciertas maneras. Pero voy a dar una explicación
antes de poner el video que quiero que veamos, para que les quede un poco más claro, voy a hablar de un grupo de improvisación que hay en Colombia, que se llama Impropio, Impropio CTI, y ellos tienen una obra de formato largo que se llama Epístoli. Entonces les voy a explicar de qué trata el formato y luego en el video lo van a ver para que nos quede más claro. ¿De qué trata el formato? Hay 3, 4 actores en escena, ¿ok? Estos actores llevan tiempo de improvisar juntos, llevan tiempo de entrenamiento, de verse, ¿sí? Cuando digo tiempo, llevan 2, 3, 4 años de verse 2 veces por semana, ¿sí? O sea, no es como, ay, sí, ya. No, esto se entrena y se tiene que entrenar. La velocidad mental se tiene que entrenar siempre. Entonces, este formato, uno llega al teatro, digamos, yo soy espectador, yo llego al teatro, antes de entrar a ver esta improvisación, me dan una hojita y me preguntan algo como, ¿qué le dirías a la persona que más amas en tu vida? O qué cosas importantes le quieres decir a esta persona o a una persona en especial, y te ponen, si quieres decir tu nombre, puedes poner tu nombre, si quieres poner un seudónimo, lo pones, si quieres poner lo que sea, ¿no? Como un alias, lo puedes poner. Entonces, a mí me entregan esta hoja y yo puedo poner en la pregunta que me hace este grupo algo muy importante que le dirías a alguien. A nadie he amado como a ti, ¿sí? Y abajito te hacen otra pregunta, ¿en dónde? ¿Sí? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En la playa, entonces yo pongo en la playa. Nombre, entonces yo pongo mi nombre, Sebastián. No sé, un alias, no sé, el pelilargo, ¿sí? Entonces, ¡pran! Lo dejo ahí y yo lo meto en una bolsita. Y estos improvisadores, en ese formato en especial que estamos hablando de Pistoli, pues ellos tienen unas cajitas atrás y ellos sacan, y digamos que sacaron la mía, de pura casualidad. Y lo leen al público, ah, ven, Tim, te amo, esto ocurre en la playa. Todas estas señalizaciones son para quién? Para el actor, ¿sí? Para el espectador también, porque le forma una claridad escénica. Entonces él sabe que a alguien le van a decir que la aman en la playa, un tal Sebastián que le dicen alias el pelilargo, ¿ok? Pero esas referencias en específico las tienen que tener clarísimas el actor. Y el actor tiene que estar en un constante sí y ahora total, con el oído, hermano, así, boom. Porque todo lo que ocurre es un regalo de la impro. Y además hay algo que a mí me encanta hablar cuando hablo de impro, es jugar. Aquí lo único que estamos haciendo es jugar, pero es un juego sagrado, porque a alguien que escribió eso, de pronto está poniendo el alma ahí y está haciendo una confesión. Y es ahí donde viene lo interesante. Sí, puede ser chistosa, puede ser una improvisación chistosa, pero eso no quiere decir que alguien le esté metiendo el alma a eso, porque los actores que están improvisando esa escena están metiéndole toda la pasión, porque lo hacen porque lo aman. Entonces veamos, si pueden, primero antes de verlo, si tienen la forma, los que estén viendo pues, la charla, ponerse unos audífonos, porque este video que vamos a poner pues es tomado desde una obra de teatro, eso fue grabado en vivo, pues no habían como los micrófonos, ¿no? Entonces quiero que lo veamos para que les quede más claro. Vamos a ver solamente 4 minuticos para que nos quede claro a qué me refiero con un formato de improvisación, ¿vale? De esta característica y de Pistoli. Cuando quieran, maestro. Listo, ya lo vamos a poner. Vieron que él sacó una hojita, ¿no? Él sacó una hojita y escuchen acá. Para Dani, perdóname por lo malo que he sido contigo. La verdad te amo mucho. ¿En qué lugar me gustaría decirlo? En nuestro hogar.
El apartamento, en la alcoba principal de un apartamento. En la alcoba principal de un apartamento. Nuevamente, para Dani. Para Dani. Por lo malo que he sido. Escucha. Perdóname por lo malo que he sido contigo. Y eso va a ocurrir en un apartamento. En algún momento de la historia. En algún momento de la historia. Era un torneo. Entonces vean, se va a prender la luz, ahí está el escenario y ellos empiezan a pintar el escenario porque está vacío, los actores. Acá. Vean, escuchen bien. Hay un ascensor. Ahí hay un ascensor, ¿sí? Principal. ¿Listo? Es el ascensor principal que va a llegar a algún lugar, que es la habitación. Vean cómo él hace la mímica del ascensor. ¿Para qué? Para que a nosotros como público nos quede clarísimo. Aquí, contra la pared, hay una cama desplegable. Contra la pared hay una cama, ¿sí? De esas plegables, ¿no? Van, es un apartamentazo. O sea, pero es un apartamentazo con todos los juguetes. Ahí está, Brun, de lujo. Nos están pintando todo a quienes, a nosotros, que somos espectadores. Cuando uno sale del ascensor, lo primero que ve es de pared a pared. Cuando sale el ascensor, de pared a pared, hay un espejo. ¿Sí? O sea... De este extremo de la pared al otro hay un hilo rojo colgado y en el hilo rojo hay muchas fotos. En el hilo rojo hay muchas fotos de ellos, de diferentes vivencias, experiencias, ¿vale? Entonces, eso ya nos pintaron el escenario y uno como público dice, ok, y esto va a empezar. Hay un músico que también está improvisando todo. Escuchen esto. Todos aquí están improvisando. ¡Bum! ¿Qué está haciendo ella? Sí la vemos ahí. Expertise de la actriz. ¿Sí? Que ha agarrado todo, una silla, lo baja, lo va bajando, nos lo pintaron todo para que a nosotros nos quede clarísimo que ahí hay una cama y todos nosotros estamos acá viendo la cama. ¡Ay, marica, tiene una sábana! ¡Wow! ¿Sí? Están viendo, ¿no? Todo eso se tiene que entrenar. O sea, ellos no llegaron y, voy a hacer impro y ya, no. Ahora chequen esto. El ascensor. Llega y empieza toda una improvisación escénica. Ahí si quieren lo dejamos, igual dejémosles el link a la gente para que después lo vea. Ese formato de impro es un formato, es que hay una magia con la impro que es muy bonita, que uno puede hacer formatos largos con dos formatos cortos, ¿sí? Con media hora y media hora, entonces ya uno cumple los 60 minutos y se considera una obra de formato largo, ¿sí? Epístoli. Perfecto, entonces, si me explico, ahí, pero todo eso, primero tuvieron que llegar con la idea, alguno de ellos, alguno de estos actores, llegó, propuso la idea, cómo la hacemos, y cómo, escribiéndola. ¿Y cómo la escribe? No escribe un texto. ¿Qué hace? Como una escaleta, como un canovaccio, ¿sí? Entonces, y le dan la explicación a cada uno, listo, entonces, hombre, ¿qué vamos a poner en las hojitas? No, esto y esto y esto, listo, entonces, esto vamos a poner. Y en el teatro, pues no vamos a tener escenografía, pero ¿qué va a haber? ¿Qué sistemas van a haber? No, pues van a haber unas sillas. Listo. Una preguntita, Sebas, con respecto a lo que se veía en el video. Yo personalmente he ido a pocas obras de impro, pero cuando hoy me da la sensación de que estos enunciados propositivos que van haciendo los actores, como cuando salieron al escenario a decir, aquí hay un ascensor, aquí hay una cama plegable, aquí hay un cordón con fotografías, son cosas que está descubriendo en ese mismo momento el público. Claro. Y en ellos como actores a veces
un Exacto. actor sale y dice algo que los otros no saben. Exacto. Entonces, eso me genera una pregunta muy bacana y es como los roles que hay dentro de un grupo de impro. Yo sé No, que vos sos director y que también sos actor y quisiera saber si dentro del impro se ve eso o todos son directores y personaje y actor al mismo tiempo. depende de los grupos, Alejo, y la gente que nos ve, depende del grupo. Especialmente en este grupo, que es de amigos que quiero mucho, es, ahí todos son actores y todos son directores, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando yo inicié, nosotros teníamos un director que solamente nos dirigía, porque era un grupo primíparo, ¿no? Era un grupo que estaba naciendo, entonces necesitábamos a alguien que nos guiara. Pero aquí ya estamos hablando con actores que llevan haciendo improvisación 10 años, ¿sí? Entonces, a ellos se les ocurren ideas, se generan las ideas, entonces todos son directores, todos son actores. Hay algunos que no deciden no actuar en un formato en específico. Por ejemplo, hay actores que dicen, uy, marica, es que hay que cantar y yo soy malito como para cantar, entonces mejor no, entonces mejor otros, aunque no hay necesidad, ¿no? De hecho, ese es el chiste. Esa es la riqueza, ese es el regalo de la improvisación que te da. Pero bueno, sigamos profundizando para poder llegar. Ya les mostré un grupo de Colombia y no hemos llegado a Colombia. Entonces, bueno, ¿cómo llegó esta vaina si nos viene un tipo allá de la comedia del arte, luego llegan estos improvisadores o estos maestros de la teoría, Stanislavski con nombres tan extraños, llegan estos otros, Grotowski, no sé qué vainas, Chekhov, y también hacían algo de improvisación, pero más como unos ejercicios. Luego llegan unos tipos en Canadá y unas chicas y dicen, no, esto hay que hacerlo así, así, así. ¿Cómo nos llega esta vaina aquí? Pues hay un tipo, el cual admiro y quiero mucho, que es Gillo Giraldo. Un actor de formación dramática, o sea, un actor de artes dramáticas de Bogotá, y al marica en un ejercicio de clase lo ponen a improvisar. Quiero aclarar algo acá. En los ejercicios, cuando uno actúa normalmente, cuando uno está estudiando para profesionalizarse en artes escénicas, vemos algo de impro, pero es algo muy distinto a lo que se ve aquí, en la improvisación ya formal, dura y recia. Casi siempre esa impro viene a partir del maestro que le dice al actor eso que yo expliqué ahorita, como, hey, vamos a llegar, vamos a hablar de esto y esto. Tú, Alejandro, estás muy enamorado de tu chica y le vas a pedir el cuadre, ¿listo? Pues, prum, y me voy a donde la chica, no sé, se llama Giselle, y le digo, bueno, Gigi, tú, pucha, le vas a confesar que a ti te gustan las chicas. Escena, ¿sí? Y casi siempre esas escenas, cuando estamos estudiando para artes escénicas, valga la redundancia, casi siempre se van al drama, porque al actor le encanta el drama, porque amamos el drama, porque nos gusta abrir el corazón y que nos lo amachuchen y llorar en escena. Y, ¡oh! En la impro se puede ir al drama, se puede ir a la comedia, se puede ir a la tragicomedia, se puede ir a lo que sea. A lo que sea, cuando nos salimos de un grupo del teatro de texto convencional, porque además no nos van a dar todas estas bases, no nos van a decir, Alejandro, mira, tú estás muy enamorado de... No, lo único que te van a decir es, bueno, tú y tú a escena, y ocurre algo. Ya cada actor tiene la genialidad de hacer lo que pretenda hacer. Entonces, bueno, Gillo conoce esta vaina y dice, ¿qué es esto? El man termina de estudiar artes escénicas y se va para Italia y hace un recorrido, la cosa más maravillosa, y llega a Colombia. Y llegó a dictar algunos talleres de improvisación teatral en Bogotá, llegó a dictar talleres de improvisación a Medellín, y eso fue en el año 2000.
De hecho, la improvisación en Colombia lleva 20 años. Y entonces, juepucha, empieza un montón de gente a meterse a estos cursos, a ver cómo se come esa vaina, qué es la improvisación, qué es esto. La gente que dice, uy, chévere, los que hacen teatro de texto o los que solamente han estado en actuación dura y recia, algunos le hacen el feo y dicen, uy, no, ¿qué es esa vaina? Nosotros solamente somos actores profesionales, a mí que me entreguen un texto. Y bueno, se abre como esa división, que hay que volverla a juntar, porque es bien bonito. Entonces, empiezan a nacer grupos de improvisación, y el primer grupo de improvisación que nace en Colombia, pues es Acción Impro. Y Acción Impro nace y empieza a mostrar la impro en Colombia, a que se conozca de la improvisación en Colombia. Pero ellos se especializan en hacer match de improvisación. Y ellos son expertos en todas sus facetas de la improvisación. Y si no estoy mal, Acción Impro también hace obras de teatro, pues de texto común y corriente, pues porque también hay actores allí. Entonces, se empieza a conocer y empieza a haber un movimiento como chévere. En Bogotá nace Picnic, también nace Impropio, empiezan a hacer Chicas Impro, en Medellín nace Improductivos, Cinco, bueno, en fin, empiezan a nacer grupos. Y todos estos grupos, pues empezamos a conocernos, a darnos cuenta, como, marica, tú también haces impro. La impro tiene algo muy bonito, que es como una nacionalidad, es bien extraño. Si tú haces impro y ves a alguien que hace impro, es como, ¿tú también haces impro? No, ¿en serio? No, ya, hay un match, ¿sí? Hay una conexión muy bonita porque no se hace mucho y lo bonito de la impro es que en sí está muy hermanada, muy hermanada, y es algo bien interesante. Pero como todo, hay grupos que se especializan en diferentes cosas. Acción Impro es experto en hacer match de improvisación y en entrenar actores para ello en una velocidad mental y una agilidad increíble. Hay otros grupos como Picnic, como Impropio, como Chicas Impro, como Improductivos en Medellín, bueno, en fin, que han ido a otras tendencias, que cuáles son hacer formatos largos o especializarnos y entrenar formatos largos. Obras de teatro en donde uno pueda tener cierto personaje un poco más largo de tiempo, 26 minutos, media hora o 45 minutos, y que ocurran escenas, pero ninguna está peleada con la otra, el entrenamiento es el mismo, la forma y todo es igual. Entonces, además de esto, ¿sí? De todos estos grupos que empiezan a nacer y que se empiezan como a especializar, pues también Gillo y un montón de gente, Andrés Felipe Lugo, Pacho Fajardo, son impulsadores de la impro en Colombia, y mucha gente, ¿no? Daniel Orrantia, bueno, Marisol Correa, bueno, un montón de gente que es pionera y que habla de la improvisación y que dice, bueno, la improvisación no debe estar relegada, sino hay que ponerle ojo, porque es algo que le ayuda mucho al actor. Ya vamos a ver impro y cine, espérenme un segundo. Entonces, esto empieza a ocurrir y nace algo que se llama en la Universidad del Bosque, con la ayuda en Bogotá, con la ayuda de Gillo y un combo de gente, nace el diplomado de impro, ¿sí? Y el diplomado de impro se dedica a traer maestros de Colombia y fuera de Colombia, y no solo maestros de improvisación, sino de clown, sino de teatro de texto, de un montón de expertices, ¿sí? Para enseñar también a improvisar desde diferentes maneras. Y lo bonito de todo este tema y de estos diplomados y de estas cosas tan lindas y chéveres es que si vienen maestros de diferentes nacionalidades, y así, yo no sé ruso,
y puede venir un maestro ruso y él no tiene ni idea de español, él da su taller y puede dar su taller porque allí también nos ponen a un traductor o nos guía a partir de cómo se improvisa desde el silencio, desde el cuerpo, desde lo que te regalan otras cosas, otras bases, ¿no? El cuerpo ayuda mucho. Entonces, todos estos pioneros y todas estas cosas empiezan a nacer. Hay en Bogotá, por ejemplo, por estas fechas más o menos, si no hubiéramos estado en pandemia, si no estoy mal, hay un festival de improvisación donde todos los improvisadores de Colombia, los que tienen grupos de improvisación van, lo hace el Teatro R101 en Bogotá, guiado por Picnic, que es un festival que se llama Monkey Fest y es bien interesante. Antes de pasar a la impro y cine, quiero que veamos otro formato, más o menos, que se llama Triciclo de Picnic, que es, ya se van a dar cuenta también, es de formato largo también. Ya se van a dar cuenta de qué estoy hablando. Perfecto, Sebas. Ahí mientras producción nos pone el video, me surge otra preguntita, pero pues no, dale, si quieres, más bien veámosla y al final, porque yo creo que se relaciona mucho con lo que nos vas a mostrar, la conversamos un poco. Perfecto. Damos el videito entonces. Ahí empieza a ver toda una explicación, se empieza a llenar, suena la música, toda la vaina. Y ahí empiezan a preguntarle a la gente cosas y nos damos cuenta. Y eso es como un resumen de lo que sucedió en varias cosas, ¿no? Están ahí hablando, los improvisadores son los que están como con un vestuario diferente, un músico, ahí está la gente, se empieza a llenar el teatro, eso es en el R101 en Bogotá. Espectacular. Espectáculo que van a ver esta noche. Van a tomar las conversaciones, algunas de las conversaciones que tuvimos con ustedes, que servirán de motivación o inspiración para desarrollar otras historias. Contarles algo que hablé con una persona que me inspira muchísimo. Si quieren, parémosla ahí. Un hombre que paramos ahí. Él dio la explicación, el actor dio la explicación de qué se trata, de qué se va a tratar este formato, de lo que ustedes nos contaron a nosotros como actores. Pero nosotros vamos a hacer un canovacho de eso. Pero ellos ya tienen una estructura dramática a partir de cosas que vayan a suceder. ¿Ok? Ok, entonces lo que pasó ahí es que los actores en las conversaciones que tuvieron con el público antes de entrar a la obra como tal, a la función, retomaron todo eso, cogieron cosas de ahí y a partir de ello montaron la improvisación. Claro, pero eso es algo que ocurre en milésimas de segundo. O sea, en los 10, 20 minuticos que la gente fue llegando, se está tomando sus bebidas y hablan, ¿no? De la vida. Impresionante. La pregunta que yo tenía va precisamente por ese lado. Vos dijiste al principio que nos ibas a profundizar un poquito sobre cómo se involucra al público dentro de la improvisación y creo que esta es una entre otras formas que hay. Entonces, sí, ¿cómo incluso se guía al público para que ellos también improvisen? Es una duda que me surge. Además de que el público es quien nos da las bases para poder improvisar, porque nosotros solamente damos el cuerpo y los personajes, el público es quien nos lleva. Por ejemplo, en este de Epístoli que estábamos viendo, el público es quien da una declaración, dice en dónde están, ¿sí? En qué lugar, en qué espacio escénico están, y quién lo va a interpretar y demás. Por ejemplo, en esta que acabamos de ver de Picnic, en Triciclo, vemos que el público mismo es de quienes nos tomamos sus historias, las absorbemos, las hacemos nuestras y la improvisamos.
Por ejemplo, nosotros teníamos un formato, o tenemos un formato en el grupo que yo tengo de impro, que se llama Entre sapos y princesas. Y el formato es muy simple. El formato es, base principal, es un cuento de hadas, ¿sí? Es un cuento. Todos los personajes son de cuentos. ¿Qué le vamos a preguntar al público? ¿Qué personaje te gustaría ser o qué personaje serías si vivieras en un cuento? Entonces ponen, no sé, un dragón. ¿En qué lugar vivirías? En la selva tropical. Perfecto, ¿sí? Y entonces estos improvisadores van a ir sacando un papelito y leen personaje dragón, entonces soy un dragón. Sí, tengo que hacer como un dragón y tengo que hacer todo un dragón. ¿En dónde va a ocurrir esto? En una selva tropical. Pero además, para hacerlo más complicado, pues este formato es cantado. Entonces es como si viéramos una película de Disney, pero improvisada. Un Disney bien, bien extraño, bien psicodélico. Entonces, el público nos guía todo el tiempo nos va llevando, ¿sí? A esto de la transmedialidad llevada a la acción escénica desde el instante y desde el momento ya. Pero ahí vamos. Espere que ahí voy. Entonces, la gente dice, bueno, pero es que la improvisación, hermano, no es que uno la quiera relegar, ¿cierto? Ni que uno quiera decir como, no, es que esto solo ocurre por allá, los actores y los actores de improvisación, pero es que ¿quién más utiliza eso? ¿Qué vaina? En el cine se utiliza. En el cine se utiliza la improvisación. Hay un tipo muy conocido, que además es conocido como el padre del cine independiente norteamericano, que se llama John Cassavetes o John Cassavetes, como lo quieran pronunciar. Y primero quiero que veamos los fundamentos de él y luego entramos en esa charla del cine. Listo, ya en un momentico vamos a ir cuadrando para mostrar el video. Perfecto. Seba, haz una preguntita aquí mientras producción va cuadrando para mostrar esas 7 curiosidades sobre John Cassavetes y la improvisación en el cine. Ah, no, vea, comencemos ya. Aquí nos llegaron. Ahí tienen que ser rápidos para leer, chicos y chicas. Todos y todas y todes. Pam, 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 pam. Entonces, Cevitas tenía que ver precisamente con uno de los tips o curiosidades que dan en el video, y es los actores de Cassavetes tenían libertad, y esa libertad es algo genial porque al mismo tiempo, digamos que te quita peso, pero lo pone, también pone mucho peso, ser libre dentro del escenario. Te quería preguntar como dentro de tu experiencia, tanto al dirigir como al actuar, ¿cómo se vive eso de la libertad? Alejo, entrando con Cassavetes y su libertad, desde el momento que ya te dicen un director, ese es el texto, pero guíate por lo que sentís, ya estás improvisando.
¿sí? Ya estás haciendo algo de improvisación, porque las ocurrencias también sirven mucho. Y Casabete era un profundo enamorado de las ocurrencias del actor, pero hay un porqué, porque él es actor. Y luego empezó a dirigir. Entonces, en ese sistema creativo, yo soy un fiel creyente de que el personaje tiene que hablar. Y cuando yo he tenido oportunidad de dirigir teatro y cuando he tenido oportunidad de dirigir cine, cortometrajes específicamente, soy un director que se guía de la improvisación. Soy un director que solo hace escaletas, que tengo la historia aquí y que me guío por la escaleta que yo mismo hice y le doy plena libertad al actor de interpretar su personaje como bien le ocurre en ese instante, en ese momento, porque el personaje tiene que hablar. Y cuando estoy montando teatro pasa lo mismo. Yo tengo la estructura, yo tengo toda mi base, pues no dramática porque se va a ir creando, pero tengo todo mi canovacho, ¿sí? Punto A, punto B, punto C, sí, inicio, nudo, desenlace, pero el personaje va diciendo cosas que uno ni sabía que el personaje quería decir. Y el personaje, cuando yo dirijo, se va construyendo a partir de la improvisación propia del actor, de esa libertad que te da. Pero, obvio, esas libertades van a ser después guiadas para mi punto de vista, ¿no? De lo que yo creo que podemos mostrar o profundizar en ciertos detalles de esa improvisación o de esa obra, que al final se monta improvisada, pero de tanto ensayo ya es un esqueleto, muy distinto a la impro como tal. Pero, de hecho, yo soy un fiel creyente de un movimiento que no sé si soy el único, pero todo el mundo puede entrar a este movimiento, del cine de improvisación. O sea, si existe el teatro de improvisación, ¿por qué no puede existir el cine de improvisación? Empezando porque había un teórico que es Grotowski, que hablaba de algo que se llama el teatro pobre. ¿Sí? ¿Y qué es el teatro pobre? Poca escenografía y mucha experimentación del actor, ¿sí? Y mucho de tu cuerpo, de tus vivencias, de tu alma, de tu energía, regalarla ahí en el escenario, ¿sí? Darla. Y de hecho la improvisación se basa mucho en teorías de Hayes Grotowski, ¿no? Que era esa libertad que te da, ¿no? De sentirte libre de lo que está ocurriendo en ese momento, ¿sí? Y no te puedes mentir, porque cuando estás haciendo teatro de texto o cine o televisión, hay un personaje el cual está dictaminado para lo que vas a hacer. Pero cuando estás haciendo impro, entras con lo que vives y tus vivencias. Y si hoy amaneciste de malas pulgas, pues puede ocurrir algo en esa improvisación. Y si hoy estás sumamente contento, sumamente triste, o etc., 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 pues tus personajes serán liberados a partir de eso. Y los personajes hablarán por sí solos. Y los personajes serán guiados a un montón de universos a los cuales nos va a llevar el actor y nosotros como espectador vamos a quizá vernos reflejado allí o no. ¿Por qué? Porque si la escena que fue escogida sin querer queriendo ahí en la revoltura de, no sé, de un sombrero o de una cajita, bueno, en fin, salió la mía por azares de la vida, pues ahí está, ¿no? Ahí está representada también mi vida y puedo verme reflejado ahí. Pero hay algo que también es bien interesante que me gustaría que viéramos de la transmedialidad según la revista Forbes México.
¿Ahí alcanzan a leer? Sí, dice, leámoslo en voz alta, la transmedialidad es un modo de transmitir una experiencia a través de diferentes plataformas y formatos que utilizan las tecnologías digitales actuales. En esta modalidad, así como se es participante, también se juega el papel de receptor, traspasando el umbral entre un medio tradicional y otro. ¿Qué más transmedial? ¿Sí? ¿Qué más transmedial si tú eres el juez, amo y señor de lo que ocurre en escena? ¿Sí? ¿Qué más transmedial cuando en una historia en Instagram te ponen a votar? ¿Te gustaría que esto se llame así o se llame así? Está decidido o decidiendo a partir de eso. ¿Qué transmedial cuando en historias en Instagram te dicen, pregúntame lo que quieras? Y esa persona que le preguntas lo que quieras está dispuesta a responder a esas infinidades de preguntas, ¿sí? Entonces, la impro, como bien iniciamos, es un azar, ¿sí? Y en ese azar, el público tiene todas las de ganar y todas las de dominar, cierto momento, porque ellos guían hacia dónde va la escena. Digamos que si estamos hablando del match, ellos saben y quieren decidir por quién gana, ¿sí? ¿Qué escena se ve? ¿Cuántos minutos? Porque a veces en los match los que están ahí de jueces son bien agresivos y picantes y le dicen al público de cuántos minutos quieren que dure o de cuántos segundos esta improvisación. Entonces, tenemos la decisión, ¿sí?, de ir creando a partir de... Yo veía que en unas charlas anteriores hablaban, por ejemplo, de los videojuegos. Pucha, y cómo el que está en el videojuego, pues es espectador, amo, dueño y señor de esa experiencia vivencial, ¿no? De tomar la decisión de irme acá o de irme acá o de esto o de aquello. Pues acá es traerla no solo a esa virtualidad, sino también a esa realidad escénica que te presenta el teatro como tal. De decidir si pasa esto o pasa aquello. O si se va aquí o se va por acá. ¿Sí? Y con esto, millones de referencias. Por ejemplo, yo creo que en esta charla se ha hablado mucho de la película que debió ser Black Mirror, ¿no? Donde uno elegía si esta persona escuchaba una canción o no, si comía este cereal o no, o si iba a la casa de. Pasa lo mismo en la impro. Estás decidiendo en ese constante azar. ¿Sí? Estás yendo, guiándote, profundizando en eso. Pero, dejando eso claro, sí me gustaría también como decir qué veo yo de la improvisación o cómo la percibo. No de cómo debería ser, porque sería pues, absurdo de mi parte hablar de impro y decir cómo debería ser, ¿no? Así, no. Tiene que ser tan libre como cada uno se dé permiso a hacerlo. Primero, y hay algo que yo veo que ocurre mucho en la impro, especialmente en Antioquia, y es que está muy guiada a la comedia, ¿sí? Y hay que dejar claro que la improvisación no solo es comedia. La improvisación no solo se hizo para reírnos, porque también es teatro. Y el teatro sí es una manera de divertirnos, sí es una manera de llegar al otro, pero también de interpelarnos,
de cuestionarnos, de preguntarnos, ¿sí? Entonces, la improvisación no solo es hacer comedia, porque a veces las personas que van a impro creen que es un show de comedia, ¿sí? Como, bueno, ven y hazme reír. No, no solo eso. De hecho, una buena improvisación debería tener unos puntos esenciales, que es la montaña rusa, ¿no? Llevarnos de cada emocionalidad, irnos llevando y guiando y paseando, ¿no? Creo que los actores de improvisación tenemos que... A ver, la improvisación en Colombia lleva 20 años, todavía tenemos que profundizar más. Creo que nosotros como actores de impro, los que quieren empezar a hacer improvisación o se quieren desarrollar en la improvisación, tenemos que tomarnos esto tan serio como nos tomamos cualquier trabajo o cualquier papel o cualquier obra escénica, ¿sí? Tenemos que estar dispuestos a interpelarnos como personas, a crear personajes, porque no lo podemos guiar todo a lo mismo, ¿sí? No puedo creer que esto ya me hace ser un personaje. Tengo que saber que sí y no. ¿Por qué esto así? Pero me lo tengo que preguntar, ¿sí? Me lo tengo que estar preguntando todo el tiempo, porque hace parte de esa improvisación constante de la vida, de ese azar. De pronto yo vengo con una idea propia, que es lo que más me encanta de la improvisación. Yo de pronto vengo con una idea propia y mi compañero me la cambia así. Y como hay una aceptación total de eso, pues nos va a llevar, nos va a ir llevando, vamos a ir jugando juntos. Entonces creo que tenemos que seguir profundizando en eso. Tenemos, es mi punto de vista, ¿no? Eso soy yo. Tenemos que interpelarnos, tenemos que dejar un poco la vanidad cuando queramos hacer improvisación, tenemos que dejar atrás el quiero hacer reír a la gente, porque el público no es tonto. O sea, el público algo se le hizo chistoso, se va a reír y no forzarlo, ¿no? No es como, sí, ríanse, entonces voy a decir esto o voy a decir aquello para que se rían sí o sí. No. Hay que dejar esa libertad, hay que entrar en lo posible con esa cabeza en blanco, ¿no? Y poder estar ahí, en escena, permitir que el otro se permita verme, se permita mirarme, se permita crear conmigo, ¿sí? Tenemos que profundizar en todo eso y no podemos quedarnos en el chiste fácil, no podemos quedarnos en lo ya visto y demás. Tenemos que ir más allá, ir más allá. Y con ir más allá, el improvisador debería, y si se quieren dedicar a ello, que es una de las mejores experiencias que pueden tener en sus vidas, hay que leer, hay que ver cine, hay que salir a la calle, ahora con tapabocas, pero hay que salir a la calle, hay que contarse historias, hay que pensar más allá de qué está sucediendo, qué está haciendo el otro. Hay que ser activo y proactivo en. Entonces, con esto creo que, y con estos temas de la transmedialidad en sí y con todos estos mecanismos que ahora nos promueven las redes sociales, como esta clase misma, o estos talleres mismos, o estas charlas, pláticas, se pueden utilizar mucho y se pueden potencializar en millones de veces, ¿no? Y también usar todas estas redes sociales como Instagram, Twitter. Por ejemplo, Twitter es algo súper transmedial. O sea, en Twitter las opiniones de las personas son sumamente tomadas en cuenta, totalmente. Hay algo que se me hace muy bonito y muy transmedial y son los memes. ¿Qué hay algo más transmediático que un meme? O sea, un meme agarra de un partido de fútbol un rostro, le ponen un texto y le ponen algo abajo y lo ponemos en nuestros estados de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, de lo que sea. ¿Sí?
Saqué algo transmedial de eso, o sea, desde el mismo celular hacemos un screenshot, sacamos una imagen y la montamos ¿sí? O cómo hay esa crítica social y política desde los memes y todos nos reímos. Pero a veces es una cosa como, wow, ¿sí? Y desde la improvisación también puede pasar lo mismo. Guiarnos a partir de cosas y aceptación todo el tiempo, del sí, sí, sí. Hay una cosa muy bonita que nos decía Marcel, que era quien nos guiaba en la impro, y una de las reglas que él tenía a veces era que nos decía, a ver, intentemos no decir marcas, y no porque esté mal, porque no está mal. De hecho, la marca te hace referencia. Por ejemplo, yo digo Facebook, ya, pum, yo sé qué es Facebook, cómo se maneja, entonces, soy amigo de este, bloqueo a este, mando carita, manito arriba, corazones, Eso es Facebook, ¿sí? Pero, si yo decido en la improvisación decir, es que tú me bloqueaste de jalón, no tengo ni idea de qué es jalón, y puede ser tan amplio como tú quieras, porque como acaba de existir en tu cabeza, puede bloquear gente de diferentes maneras, pueden haber otro tipo de emoticones y todo, entonces te permite más el juego, ¿sí? Te permite el juego. Entonces, decir, voy a agarrar el metro y estamos en Medellín, pues ya sabemos la referencia, metro. Pero si digo otra cosa, voy a agarrar el chan. ¿Qué es el chan? ¿No sabes qué es el chan? El chan es un transporte público, el berraco. Es un transporte público que tiene llantas, que tiene tal, que tiene esto, que tiene aquello. ¿Por qué? Porque se me acaba de ocurrir. Y no me guío, y no me encajo. Me descasillo y voy a proponer todo el tiempo. Entonces, la impro te permite un montón de herramientas. Y como actor, Alejito, antes de que preguntes algo. Tranquilo, no. Y como actor, como tal, yo llegué a la improvisación porque yo dije, y todavía sigo diciendo, nosotros como actores nos van a encerrar cada vez más en un lugar totalmente verde, de pantallas verde, y nos van a decir, están en la playa, o están en tal lugar, o están en tal, pero esa pantalla es verde, puro croma, y tú te la tienes que imaginar. ¿Y cómo te la vas a lograr imaginar? Pues hermano, aquí, con todas nuestras referencias, con todo lo que suceda, porque si no, estamos out. Entonces, como actores creo que nos ayuda mucho la improvisación a la velocidad mental y a un montón de cosas. Y como ser humano, 1000 veces más. Al menos a perder la pena y a darle gusto al juego y a saber jugar con el error, que eso es lo más hermoso. Porque en la improvisación todo el tiempo jugamos con el error y estamos en un total presente. Si se cae algo, lo visualizamos y podemos decir, ¡ay, al que espantan! Y ya, marica, ocurrió. Ahí está la magia de la impro, ¿sí? Un montón de cosas. O que un mismo actor, yo haga una puerta por un espacio y el actor decida entrar por otra. Pues puta, en teoría se nos dañó, ¿no? Como el teatrico. Y uno dice, la repentiz del actor va a decir, ¿yo por qué no había visto esa puerta? O, ve, este man estaba en el baño. O cualquier cosa, ¿sí? Cualquier detalle. Porque uno juega con el constante error del actor, que es tan lindo, el juego escénico. Esa reflexión, Sebas, que nos entregas es brutal. O sea, yo estoy súper contento con esta sesión, con todo lo que nos enseña, porque muestra que la impro está en la vida. O sea, es una forma de vivir que atraviesa no solo las disciplinas que hemos abordado a lo largo de este curso, sino todo en general. Una forma de abordar la existencia, de insistir en lo azaroso, en la aceptación de las cosas que nos llegan, porque nada más
o sea, no hay mejor director de impro que la vida misma, que te está tirando constantemente pautas que muchas veces no sabemos cómo abordar, pero se me queda mucho esta cuestión de no ser negativo siempre, sino la negación propositiva. Incluso cuando hay un no, se tiene que plantear otra vía, otra forma de hacer las cosas. Quedo muy, muy matado con eso. Y estamos muy agradecidos pues con todo este panorama que nos traes. Para mí que soy una persona súper cuadriculada en la forma en la que, digamos, preparo los contenidos que voy a hacer o las cosas que imagino. Esta es una forma de romper barreras. Y nada mejor que un bloque para romper barreras hoy que estamos encerrados, ¿cierto? Claro. Genial todo lo que nos muestras. No sé si haya una última cosita que le quieras decir a todas las personas que se conectaron. Se conectaron muchas personas, Sebas. No hubo muchas preguntas como tal, sino muchos mensajes de amor. Te mandan muchos corazoncitos. Hay una seguidora, se llama Nancy Toro Herrera, que al parecer ha sido tu estudiante. Dice, Sebas es un gran profe, estuve con él de alumna. Y bueno, nos comentó varias veces que admira mucho tu trabajo. Por Qué aquí linda. un mensaje de Gisela, actriz. Entonces, el amor de mi vida. mucho amor a todos, muchos mensajes de apoyo. No, ¿qué decimos para cerrar? Yo creo que esencialmente darse permiso. Eso es lo primero. Darse permiso de sentir, darse permiso de soñar, darse permiso de querer hacer las cosas como decidimos hacerlas. Y eso no solo te lo enseña la improvisación, sino la vida misma. Y yo sé que mucha gente está en su cabeza diciéndose, hombre, yo debería hacer esto, debería hacer aquello. Hágale caso a eso, a ese azar, porque si te quedas en el, ay hermano, ¿qué hubiera pasado? Nunca te vas a enterar. Pero si te lanzas al ruedo, hombre, ya supe cómo fue. ¿No me gustó? Bueno, me voy. Pero hay que dejarse sorprender. Nos hacen una preguntita aquí un personaje llamado Marcel Rueda. Primero nos dice algo que parece más como un chiste interno. Fue mi maestro de impro. Y luego nos pregunta que si recuerdas algún momento clásico del cine cuya escena haya sido improvisada. Si quieres vos, mientras vas pensando alguna escena, yo de una vez hablo del claro. de Marlon Brando. En la primera escena del Padrino 1, cuando están reunidos durante el matrimonio de la hija de él, o no recuerdo si es la nieta, y entonces él está recibiendo gente que le va a pedir favores, porque esa es la tradición italiana, que durante los casamientos el padrino no puede negar un solo favor, entonces la gente va a pedir cosas, y él está ahí sentado, conversando, y de la nada se le sienta un gato. Y él empieza con esa cinética que decías, perfecta. Y ese gato era un gato aparecido ahí en el set que se le montó justo en esa escena. Y él dijo, siga rodando, hermano. Es hermoso. Yo creo que la más icónica y creo que de las que más se hablan y se han visto es la del Joker de cuando está, no la nueva del Joker, sino las pasaditas. La del Caballero de la Noche, Batman. Sí, sí. Que va a explotar ¿cómo se llama? La clínica. Pues obviamente él sabía que él hundía y explotaba. Pero él va caminando y empieza a hundir y no explota. Y él mira para atrás y dice, marica, ¿qué onda? Y empieza a pegarle hasta que ¡boom! Y él solito se azara, se asusta y sale corriendo. Esa escena es impresionantemente hermosa. Y no, la improvisación. Y muchas, ¿sabes? Que hay en televisión, por ejemplo, Andrés Parra hace mucho de ir improvisando a partir de lo que va dialogando, ¿no? En Pablo Escobar hizo muchas de esas escenas y de lo que ocurriera en ese momento.
Es que hay que darse esa plena libertad de dejarse sorprender y jugar. Perder un poquito el miedo. Sebas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nuestra penúltima sesión del texto a la transmedialidad. Aquí hablamos Súper. de impro, teatro y muchas cosas más. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañaron. Fue una sesión muy movidita. Llegamos a tener hasta 19 personas viéndonos. Les pedimos a todos los que están ahí, que han seguido el curso, que nos sigan en un link que acabamos de montar ahí en los comentarios para responder una encuesta de satisfacción, si les ha gustado los contenidos que hemos visto a lo largo del curso. Ahí nos pueden evaluar tanto a Sebas como a mí, a los profes que han estado. Y es muy importante para nosotros tener esta retroalimentación. Entonces ahí les dejamos el link. Muchísimas gracias a todos por asistir nuevamente. Nos vemos el próximo lunes. Confirmo la fecha. El próximo lunes 19 de octubre, en la cual tendremos nuestra sesión de cierre al curso, donde Juan José y yo, que los hemos estado acompañando en varias sesiones como moderadores, pues vamos a intentar hablar un poco de todo este recorrido, los aprendizajes que nos quedan de cada una de estas disciplinas y cómo a partir de ellos se puede nutrir cada vez más la forma en la que pensamos y producimos contenidos culturales. Entonces, nuevamente, me repito aquí ya, muchísimas gracias por asistir a esta sesión y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.